Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la parte 2 del miembro torácico. Entonces vamos a hablar de los músculos intrínsecos del miembro torácico, o sea, los que forman el miembro. Los vamos a dividir por las articulaciones en las que actúa. Entonces vamos a tener músculos que actúan, ¿no?, de la articulación del hombro, músculos de la articulación del codo, músculos de la articulación radiocubital y músculos de las articulaciones de la mano. Vamos a comenzar con el grupo lateral de las articulaciones del hombro. Y el primero que vamos a ver es el supraespinoso, que es este músculo voluminoso que está sobre las fosas supraespinosa, que se va a originar de ella y se va a insertar en los tubérculos del húmero. Va a estar inervado por el nervio supraescapular y va a producir la extensión de la articulación del hombro. Recuerden que acá está la cara extensora y en caudal está la cara flexora del hombro. Si fuese el codo, es al revés. En caudal está la cara extensora y en craneal está la cara flexora. Bien, el segundo músculo que vemos, que está representado con el número 2 y el número 3, es el músculo deltoides, con sus dos porciones, porción acromiana y porción escapular. Se origina de la espina de la escápula y el acromion y se inserta en la tuberosidad deltoide. Va a estar inervado por el nervio axilar y va a producir la flexión del hombro. Si retiramos el deltoides, vamos a ver en la fosa infraespinosa al músculo homónimo, el infraespinoso, que se va a insertar, va a originarse en la fosa infraespinosa y va a insertarse en el tubérculo del húmero. Va a estar inervado por el nervio supraescapular y colabora como ligamento colateral lateral. Vemos también el redondo menor, ahí con el número 3, que si retiramos todos estos músculos en un plano profundo, lo vemos mejor. Es el que tiene ahora el número 2. El músculo redondo menor se origina del borde caudal de la escápula y se inserta en la tuberosidad del redondo menor. Va a estar inervado por el nervio axilar y es flexor de la articulación del hombro. También vemos en este plano con el número 1 al redondo mayor, que en realidad es un músculo del grupo medial. Entonces, si nos vamos al grupo medial, lo encontramos acá con el número 3, que se está originando del borde caudal de la escápula y el ángulo caudal de la escápula y se inserta en la tuberosidad del redondo mayor. También es un flexor de la articulación del hombro y está inervado por el nervio axilar. Luego nos vamos a encontrar con el número 2 al músculo subescapular, que está en la fosa del mismo nombre, y está inervado por el nervio del mismo nombre. Este subescapular va a contribuir como ligamento colateral medial a la articulación temporomandibular. Ahora vamos a ver, bueno, ahí tenemos ya el coracobraquial, ¿sí?, que lo vamos a ver mejor en esta filmina, que bueno, ya también vamos a hablar de los músculos que articulan el codo del grupo craneal, que va a ser el flexor, pero en esta filmina vemos bien al músculo coracobraquial, que se va a originar con un tendón del tubérculo supraglenoideo y se va a insertar en las cercanías de la tuberosidad del redondo mayor. Este musculito va a aducir la articulación del hombro, el miembro, ¿no? Y va a ser levemente flexor. Va a estar inervado por la rama proximal del nervio músculo cutáneo. Otro músculo que vemos, ¿sí?, flexor de la articulación del hombro, recuerden, es el bíceps braquial. Se origina del tubérculo supraglenoideo, pasa por la cara extensora del hombro y se va a insertar en proximal del radio y cúbito. Corre por medial del brazo. Recuerden, en los carnívoros corre por medial. El hecho de que se origine en la escápula va a hacer que colabore con la extensión de la articulación del hombro y sea un potente flexor de la articulación del codo. Va a estar inervado por la rama proximal del nervio músculo cutáneo. Si nos vamos a la vista lateral,
vamos a ver el músculo braquial o músculo espiral que corre por el surco del húmero. Se inserta al igual que el bíceps en la cara craneal del radio y del cúbito y va a estar inervado por la rama distal del nervio músculo cutáneo. También es un flexor de la articulación del codo. Bien, ahora vamos con el grupo caudal que va a ser extensor. El primero que vemos es el tensor de la fascia antebraquial, ¿sí? No confundir con fascia lata, que se va a originar o del redondo mayor o de ese ángulo y ese borde caudal de la escápula, e incluso puede llegar a originar de la fascia que se forma en el tríceps y se va a insertar en la fascia del antebrazo. Va a estar inervada por el nervio radial y lo único que hace es tensar la fascia. El otro músculo que tenemos como extensor del codo y flexor del hombro va a ser el tríceps braquial. La cabeza larga del tríceps se origina en el borde caudal de la escápula y las demás cabezas, que en el perro son 3 cabezas más, lateral, accesoria y medial, se van a insertar en la tuberosidad del olecranon. Por eso es extensor del codo y colabora con la flexión del hombro. Este gran músculo va a estar inervado por el nervio radial. Luego vamos a tener los músculos de la articulación radiocubital. Como primer medida vamos a ver sobre cráneo lateral al músculo braquirradial o supinador largo, que va a ir desde distal del húmero hacia el tercio medio del radio. Este músculo tiene pocas fibras en un carnívoro, ¿sí? Produce el movimiento de supinación. En un felino tiene un grosor bastante más notorio, es más desarrollado, por el tipo de juego y caza que hacen los felinos, sobre todo los felinos silvestres, y está inervado por el radial. Luego vamos a ver el supinador corto, ¿sí? O solo supinador, o breve, que es este musculito chiquito, también inervado por el radial, que va a producir la supinación. En el mismo plano, pero en la cara opuesta, o sea, del otro lado, vamos a ver al pronador redondo o corto. Fíjense que si vemos el miembro desde craneal, se forma una especie de V corta entre el supinador y el pronador. Este pronador va a estar inervado por el nervio mediano. Bien, si retiramos toda la capa de los flexores, vamos a ver en el espacio interóseo el pronador cuadrado o largo, que es un músculo que ocupa el espacio interóseo entre el radio y el cúbito, y también está inervado por el mediano. Produce la pronación. Músculos de la mano. En este esquema, lo primero que les quiero marcar es que la cara extensora, tanto del carpo como de los dedos, está del lado craneal, o dorsal en el caso de los dedos, y la cara flexora está del lado palmar. No como van a ver en el miembro pelviano, que se invierten. Bien, los músculos de la mano o los músculos extensores del carpo y dedos van a estar sobre la superficie del radio del cúbito y van a llegar al metacarpo o las falanges, de acuerdo a qué músculo hablemos. Como vemos en la imagen de las distintas especies, tienen más o menos los mismos colores porque se componen de los mismos músculos y si lo ven a grosso modo tienen más o menos la misma distribución. Solo se le agrega al perro este con color gris, que es el braquirradial o supinador largo. Bien, retiramos la piel y nos encontramos con esto. Nosotros vamos a ver como primer medida el número 1, el extensor carpo radial. El número 2 es el extensor digital común. El número 3 es el extensor digital lateral. El número 4
es el extensor carpo cubital y el número 5 es el abductor largo del dedo 1. Luego con el número 10 vemos el flexor carpo cubital. Entonces, el extensor radial del carpo, o carpo radial, se va a originar en los epicóndilos del húmero, en el epicóndilo, perdón, lateral del húmero, y se va a dirigir hacia distal, pasando el carpo e insertándose en los metacarpianos, sí. Va a estar inervado por el nervio radial y va a producir la extensión del carpo. Algo que nos sirve a nosotros en la cursada es detectarlos poniendo suavemente el dedo por debajo del músculo y deslizándolo. No es un arpa, es un preparado y hay que cuidarlo. Entonces vamos a ver que el extensor radial del carpo llega hasta el carpo y un poquito más y corta. Entonces yo sé que va del carpo para arriba es extensor, porque está en la cara extensora radial del carpo. Si yo hiciera lo mismo con el número 2 o con el número 3, que son los digitales, llego al carpo, sigo el metacarpo y voy a seguir hasta los dedos. Entonces, como sigue hasta los dedos, yo ya sé que es un extensor, porque está en la cara extensora digital. Y luego veo si es el común o el lateral alguno. Pero eso se los comento como truquito para no volverse loco con esta parte. Luego voy a tener el extensor digital común, como ya les dije, y fíjense que una vez que pasa el carpo, ¿sí?, se distribuye en tantos tendones como dedos tenga, que es lo que está por arriba de la tijera, y llega más o menos hasta la segunda falange. No, perdón, la tercera falange. ¿Ven? También está inervado por el nervio radial. Bien, en esta filmina lo que podemos ver es el extensor digital lateral. Tiene un origen similar al extensor digital común del radio. Pasan el carpo y el extensor digital lateral sigue por lateral hasta el quinto dedo. También está inervado por el radial. Luego, si sigo pegando mi vuelta imaginaria hacia lateral, veo el extensor carpo cubital. En los carnívoros sí es un verdadero extensor, más allá de estar también inervado por el radial, se inserta bien en lateral del carpo y colabora con la extensión. Si retiro todos los músculos, todos los extensores, lo que me encuentro es el separador o abductor largo del primer dedo, que nace toda la diáfisis del radio y se dirige al dedo 1 a través de un tendoncito que lo estamos marcando con la pinza. También está inervado por el radial. Luego en la cara caudo-medial yo voy a tener los flexores de la mano, ¿sí? Estos son flexores del carpo y los dedos. Entonces voy a tener con el número 2 el flexor carpo radial, que va a nacer del epicóndilo medial del radio. Va a estar inervado por el mediano, por el nervio mediano. Luego, con el número 5, yo voy a tener el flexor digital superficial. Fíjense que pasa ahí por el carpo. Si lo vemos acá, en este lado, perdón, en este. Fíjense que lo que queda por debajo de la punta de la pinza, ahí donde yo pongo el puntero, es el hueso accesorio. Está pasando por fuera del canal del carpo, llega más o menos a la segunda falange y va a ser, se va a dividir para insertarse y va a dejar pasar el tendón del profundo, que es lo que estoy viendo en esta imagen, que ahora la voy a explicar un poquito mejor. Y en esta lo veo con el número 3. ¿Se ve? Bien, el profundo nace de 3 cabezas, como veo ahí.
va a estar inervado por el cubital y se va a insertar en la cara flexora de la tercer falange. Con el número 6 acá en chiquitito, ahí estoy viendo el origen del flexor carpo cubital, que se va a insertar en el hueso accesorio. Entonces, también como detalle cuando vean los preparados, traten de palpar el hueso accesorio. Si ustedes palpan el hueso accesorio y le meten el dedito por debajo del músculo, ese músculo va a ser el flexor carpo cubital. Sin embargo, cuando vean el flexor digital superficial, ustedes van a tocar a esta altura del carpo y no van a sentir ninguna estructura rígida, entonces no está insertándose en el accesorio. Además de, según cómo esté disecado la mano, van a ver el tendón pasando. El flexor carpo cubital va a estar inervado por el nervio cubital. Bien, en esta imagen vemos un poquito más en detalle el flexor superficial y el profundo. Y acá vemos cómo el superficial con el número 3 se inserta cerca de la falange, entre la falange proximal y la falange media, y deja pasar al 4 hasta la superficie flexora de la falange distal. Los músculos lumbricales o interóseos no decimos mucho, simplemente que en el perro sí tienen fibras, no son tendinosos como el resto de las especies, tienen fibras musculares y son un poquito más desarrollados. Muchas gracias, cualquier duda o a los docentes a cargo o me mandan un mail.